Eran 1927 o 1928. Tengo muy mala memoria para las fechas y no soy de los que conservan un registro escrito de su vida y milagros, algo frecuente en nuestra profesión y que a algunos no solo les ha resultado muy útil, sino que incluso les ha reportado beneficios. Y lo cierto es que hasta hace poco no recordé los cuadernos en los que mi mujer, durante largo tiempo y a mis espaldas, casi a escondidas, pegaba los recortes de prensa en los que se hablaba de mí. Todo empezó con un caso que nos dio bastantes quebraderos de cabeza. Creo que podría averiguar exactamente el año, pero no me veo con ánimos de ir a ojear los cuadernos. Poco importa la fecha. Sin embargo, recuerdo bastante bien el tiempo que hacía. Era un día cualquiera de principios de invierno, uno de esos días apagados, de tonos grises y blancos, a los que me dan ganas de llamar un día burocrático. Es de esas jornadas tan taciturnas que uno tiene la impresión de que no puede ocurrir nada interesante y por aburrimiento le entran deseos de poner al día los expedientes de la oficina, intentar terminar los informes pendientes desde hace tiempo, en suma, realizar a conciencia, pero sin entusiasmo, la tarea habitual. Insisto en esta grisura desprovista de relieve no por añadir unas notas pintorescas, sino para mostrar hasta qué punto lo que ocurrió era trivial. Un hecho más entre los actos y gestos anodinos de un día también trivial. Debían de ser las 10 de la mañana. El informe había terminado hacía una media hora porque había sido breve. Ahora todo el mundo sabe más o menos en qué consiste ese informe que tiene lugar en la policía judicial. Pero en aquella época, la mayoría de los parisienses ni siquiera tenía la menor idea de qué administración estaba instalada en el Quai dels Orfebres. Creo que es la única vez en la que Georges Simenon permite que su personaje, el comisario Maigret, tome la palabra. De ahí que el libro se llame Las Memorias de Maigret. Y es donde Simenon reinventa un poco a su fantástico personaje. Es donde cuenta cosas que ocurrieron de verdad, porque son de la vida del autor, y otras cosas inventadas, añadidas, no ya porque el personaje sea ficticio, sino porque incluso el propio Simenon, y en el libro Maigret se lo echa en cara, reinventó su infancia y adolescencia y algunas cosas las maquilló, las matizó. Sea como sea, es una muestra fantástica de la manera que tenía Georges Simenon de abordar los ambientes, de abordar los personajes, las personalidades y sobre todo las psicologías. Suele decirse que él aportó humanidad y humanismo a la novela policíaca. Otros grandes del género también, cada uno en su medida y como le convenía. Pero es cierto que lo que a él más le importaba era por qué se cometía un crimen, cómo se llegaba a cometer ese crimen. Se ponía en la piel de los criminales, de los asesinos, de los ladrones. Y es lo que el propio comisario Maigret, cuando investiga, hace y le importa. Los porqués. ¿Cómo se ha llegado? Puede ser que en la página 20 uno tenga muy claro, e incluso se haya dicho ya, quién es el criminal. Pero la intriga es esa. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y creo que es donde Simenon da un salto cualitativo con respecto a otros grandes, indiscutibles del género policíaco, del género de misterio, novela negra, intriga, etcétera, thriller, cada uno que ponga el apellido que quiera. Saben que aquí nos encantan todos los apellidos y nos gusta. Es una novela que nos lleva a seguir leyendo, a seguir bebiendo páginas, a querer saber el final y cuando la cerramos, a querer leer la siguiente del autor, que no tiene que ser en orden cronológico, porque lo bueno de Maigret es que nació en el año 31, murió, digámoslo así, porque es la última novela que Simenon publicó en vida en el año 70 y, a lo mejor 72, 73, uno ya acababa de nacer, o sea que bueno, ahí estábamos ya Maigret y yo coincidiendo sin saberlo del todo, y él descolocaba el tiempo, se fue a sus memorias, a la primera investigación, fue cambiando en el tiempo. Maigret no tenía edad real y el lector de la novela de Simenon puede hacer exactamente lo mismo. Y vamos a hablar ahora de alguien a quien me encanta poder recibir para poder felicitarle, porque si ya había demostrado que como actor es estupendo y alguien a tener muy en cuenta y alguien que cada vez va creciendo en escena o delante de las cámaras, es alguien que como autor tal vez comenzó tímidamente y además muy bien, porque a pesar del nombre, que era reconocible, él dijo, yo hago esta primera novela a ver qué os parece. Y llegó la segunda, llegó la tercera y ahora llegamos a la séptima. Y no he leído todas, se lo he confesado antes de comenzar el programa, pero sí he leído 4, como para poder decir que esta me parece, con diferencia, y mira que las otras me gustaron, la mejor novela de Pablo Rivero. Pablo Rivero, bienvenido a El Arpa de Bécquer.
Jo, muchísimas gracias. Qué ilusión escucharte y estar aquí contigo. Pues mira, por ahí me gustaría comenzar, porque supongo que tú mismo, cuando dijiste, me gusta lo de escribir, quiero escribir, adelante, sabías que te iba a caer el San Benito de otro metido a lo que no debe, zapatero a tus zapatos. Yo imagino que tal vez tú mismo eras remiso al principio a decir, quiero escribir, estoy escribiendo, ya he escrito, porque te iban a prejuzgar por ser Pablo Rivero el actor. Bueno, es que de hecho yo tardé 8 años, bueno, 7 en presentar la novela y 8 en que se publicara, ¿no? Y era por ese tema principalmente, y era un poco absurdo porque, bueno, yo estaba escribiendo, me había animado, pero lo hacía un poco, como dices, más por placer en los parones de rodaje y demás, y ya lo presenté oficialmente a una editorial porque mi madre me dijo, pero es que si no escribes tú, es que yo estudié periodismo. Estudié periodismo porque me gustaba escribir. Y entonces yo empecé la escuela de teatro, interpretación, jueves, viernes, sábado y domingo, y entre semana iba a la facultad. Lo que pasa es que terminé comunicación audiovisual porque me gustaba también el cine y los guiones, ¿no? Entonces hice 2 años y 2 años. Pero realmente yo he dado técnica literaria y o sea, he estudiado periodismo, ¿no? Y entonces había algo como de intrusismo, ¿no? De van a pensar, van a creer. En ese momento también era mucho más joven, la serie se veía muchísimo. Exacto, claro. Ahora yo no tendría ese peso, ¿no? Y me daría todo más igual, ¿no? Pero en ese momento sí, también un poco por la admiración y por el respeto que yo tengo a la literatura y a los autores, ¿no? El rebaño. Caramba, querido, qué novelón te has marcado. Qué bien, muchas gracias. Endiabladamente voraz para el lector, porque no puedes dejarlo, pero qué endiablada tarea para el autor. Me parece complicadísimo lo que has hecho y que se lea con esa facilidad, que imagino que a ti a lo mejor te ha dado, claro, muchísimas horas de trabajo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Todas. No, es que yo tengo un proceso que es muy peliagudo. Yo tengo todo el rato ideas en mente. Fíjate, te contaba que yo dejé periodismo porque no me gustaba la realidad y me iba más a la ficción, y cada vez soy más periodista. Al final, las novelas que elijo son cosas que pasan a mi alrededor y que me dan miedo, pero que tienen que ver con temas de actualidad y cosas que suceden, ¿no? Y que me da pie como a meterme de lleno en un tema y casi hacer un ensayo, ¿no? ¿Qué puedo hablar, ¿no? Y sobre todo, ¿qué puedo debatir? ¿Qué es lo que me provocan a mí estas situaciones que me dan miedo, pero dónde me posiciono? Si lo tengo muy claro, casi no me interesa tanto, ¿no? Ese punto de crear debate todo el tiempo. Y entonces, una vez que lo elijo, claro, normalmente el primer semestre del año yo estoy sacando la novela anterior, porque voy a una por año, por suerte, ¿Sí? Y empiezo una promo y normalmente tengo gira teatral cuando no estoy rodando. Entonces, el año pasado acabé en julio. Yo ya había empezado muy pronto, porque lo tenía clarísimo el libro, tenía el título, tenía todo, y yo ya había empezado a desarrollar cosas, ¿no? Las tramas, personajes y demás, y sobre todo los puntos, ¿no? claves de los que yo quería hablar, de los temas. ¿Y qué pasa? Que me sale una función, Cortázar en juego, que ensayo todo septiembre, estoy octubre, noviembre, entonces se me desmorona todo. De repente me encuentro con un parón corto de vacaciones, que quiero tener vacaciones y que tengo que estudiarme toda la función, que no paro de hablar y que es un texto maravilloso de Cortázar. Pero claro, Cortázar con una responsabilidad. Cada vez que salgo a escena, a lo mejor hablo 5 minutos del tirón con el texto de Cortázar, ¿no? Que no es nada costumbrista y demás, ¿no? Por suerte también. Y queriendo escribir el libro. Entonces yo tengo un proceso de escritura que intento divertir. O sea, tengo el principio, el final, los personajes, los temas, tengo los puntos un poco de inflexión, ¿no? Hacia dónde quiero ir, y luego me lanzo. Es una cosa maravillosa. Porque yo puedo escribir en la piscina, en la playa, con la sillita, tal. Yo me voy escaletando y una vez que lo tengo escaletado, lo que hago es no encorsetarme, sino de, bueno, venga, yo avanzo, voy tal. Y no me detengo mucho. Releo por la noche lo que he escrito y demás, pero no voy como mirando el racor, esto que he dicho, la novela negra, el racor es esencial, ¿no? Los detalles, lo que se dice, cuándo se dice, en qué momento y demás. Además, el lector está a todas, ¿verdad? Te pilla el, claro, bueno, el mínimo fallo. Pero también es lo bueno, ¿no? Ese reto y esa cosa de te voy a sorprender aunque te hayas leído mil novelas negras, ¿no? Y claro, para mí, mi objetivo es llegar como a septiembre con una primera versión que puedan leer y para ver si voy bien orientado o no, ¿no? Para luego trabajar. El problema es que luego, como estoy con funciones y demás, la reescritura y las correcciones son muy tediosas. Porque me lo he pasado muy bien, pero no he hecho ese trabajo
exhaustivo, más racional, que a mí me corta. Entonces tengo, ¿sabes? Ese punto de voy muy rápido, creo que es novelón y me ha costado mucho porque luego he tenido que organizar mucho, que recortar mucho. Es la primera vez que hago una voz en off. Bueno, una voz en off que hablo en primera persona. Una primera persona. Y claro, ahí yo cuando escribo, pues claro, lo suelto todo, lo vomito y luego, claro, tengo que ir apretando y conforme vas viendo el conjunto, ¿no? Y esa cosa que dices de construir el mapa y para que tenga la telaraña esta de interés todo el rato y los giros y que nada se vea, ¿no? Es que entenderán por el título, ustedes, El rebaño es tal vez tu novela más coral de las que yo conozca, en la que más personajes hay en juego. O sea, hay un montón. Te confieso que las primeras páginas no es que fueran de confusión, pero claro, era de querer reconocer como lector todos los nombres, las madres, los padres, los hijos. Que luego no juegan tanto, sí, porque realmente ves sí, los padres y las madres, pero realmente son las madres. Efectivamente. Pero tengo que darlo. Claro, no, muy bien. Aparte ahí has dado con un tema, yo dejo la mayoría de las novelas que me desengancho es por el tema de los nombres. Me pierdo. Sí. Y no lo aguanto. Yo me hago ya, pero hay un momento en el que, claro, los golpes de efecto no las tienes porque me confundo y entonces no sé de cuál me estás hablando, ¿no? Entonces, para mí es importante, luego al final los que juegan, bueno, son más que en otras novelas, pero sí, es que al final, claro, el rebaño. No, y además es que los tipificas muy bien también, por eso enseguida el lector va a reconocer quién es quién. Hay una confusión de momento, como dices, por muchos nombres de golpe, pero luego ya enseguida coloca uno las piezas. Pues imagínate en mi contexto, porque muchos son nombres de amigos y vecinos que conozco, solo que para separarlos he cambiado las parejas, con lo cual es un lío. O sea, lo ha leído un par de personas que conozco y digo, claro, es que yo con los nombres me lío un poco, porque claro, pienso en tal y en tal, y es tal con tal, y entonces es un poco, claro, pero al final es un grupo de padres, los protagonistas, sobre todo de madres, que llevan a sus hijos al mismo colegio, ¿no? Y que viven la mayoría en una misma urbanización, y que tienen ese grupo de chat que para mí, esto es uno de los leitmotiv, ¿no? No hay nada más peligroso que un chat de padres, de todas las bombas que hay ahí, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos y hay algo tan heavy como lo que pasa al principio de la novela. Cuando hay dudas, sospechas, miedos exacerbados. Claro, bueno, cuando los padres se ven contra las cuerdas o sienten que sus hijos pueden estar amenazados. ¿no? Exacto. Es esa cosa de la manada también, de manada y de rebaño por la mentalidad de rebaño y que todos opinamos y se crea como una construcción y este es el malo, este es el bueno, este se le condena, ¿no? Y este no, que lo hacemos también como sociedad. Y luego como manada en cuanto a que hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros hijos. Por alguien a quien queremos y queremos proteger, claro, y sentimos que no lo estamos haciendo. Bueno, hay algo del libro, ¿no? Que a mí me gustaba, que es que es algo que a mí me aterra, ¿no? Como padre y que dices, madre mía, ¿no? Nunca sabes lo que va a hacer tu hijo, ni quién va a ser tu hijo. O sea, hay algo del libro que es como, que lo empieza a decir Pilo al principio, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que cada vez se nos dice cómo tenemos que ser los padres, ¿no? ¿Cuál es el padre perfecto? Ya no se puede echar una bronca, ya no se puede decir esto, ya ahora hay que pasar muchísimo tiempo, los conflictos hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay una psicología ahí que yo pongo en práctica, pero como la he puesto en práctica también me he encontrado con muchas contradicciones, ¿no? Y con muchas situaciones límite, ¿no? Pero aún así, el 70% del día, la mayoría de los niños están fuera de casa. Entonces tú puedes poner la base, pero ¿qué sucede después? En las clases, ¿con quién va tu hijo al colegio? ¿Con quién se junta después? ¿Qué responsabilidad tienen los profesores que les toca, ¿no? ¿O qué responsabilidad tienen los padres? ¿Dónde están los debates, ¿no? Y todo eso a mí me parecía interesante ponerlo sobre la mesa, sobre todo cuando sucede algo y que dices, vale, ¿quién es el culpable, ¿no? Y hasta dónde, o sea, ¿qué puede hacer tu hijo muy a tu pesar? Y sobre todo, ¿qué estarías dispuesto a hacer tú por él, ¿no? Tú lo dices en un momento dado. ¿Cuál es el límite entre proteger al autor para evitar que acabe señalado y justificarlo y consentirle todo? Bueno, es que al final, claro, son niños, son menores. Sí. Pero al final es como la justicia. Y entonces, cuando suceden conflictos en las clases con agresores o con gente niños que hacen bullying y otros que lo sufren, claro, hay un protocolo curioso, ¿no? Que los padres muchas veces no nos enteramos. Y a mí me interesaba entrar en ese debate, ¿no? Muchas veces los profesores no lo comunican a los padres por no alterar, pero al final los padres se acaban sabiendo. O sea, se acaban enterando.
Y es peor. Y la justicia por su mano, o sea, cuando tomas la justicia por tu mano es mucho peor y muchas veces el que no te lo hayan comunicado piensas que es mucho peor, ¿no? Pero a la vez los profesores saben cómo son los padres y cómo somos muchos padres y cómo actuamos. Y que nos dan esto y cogemos esto y queremos cambiar todo y la culpa siempre lo tienen los profesores. Entonces, esa gestión de la responsabilidad me parece muy interesante, ¿no? Y luego esos protocolos, ¿no? Muchas veces, claro, sobre todo cuando son niños, los adultos están en la reinserción, ¿no? Y todo ese protocolo alrededor y cuando se les pone en libertad o no, esas dudas de volver a hacer, pero muchas veces hay criminales que están en muy poco tiempo en la calle, ¿no? ¿Y dónde están las víctimas? Se las ha llevado por delante. Para que esa persona se cure y tenga una oportunidad, se han llevado por delante a otros, ¿no? Entonces, eso aplicado a niños me parece mucho más delicado, porque un niño es un niño, pero los niños son muchas veces los más crueles también, ¿no? ¿Y dónde está el error? ¿Y ese niño es salvable o no? Pues bueno, yo tengo mi opinión, ¿no? Pero bueno, quiero crear un debate, ¿no? Claro, pero claro se que a nota para bien, además por eso hay tantos personajes. Claro, hay unos que dicen, claro, hay que favorecer a este niño y no hay que señalarlo, porque una vez que tú señalas a alguien, lo determinas, ¿no? Y haces que el resto ya lo hemos vivido, el malo en el cole, dicho así, para verdad, era el malo para siempre ya. Lo estás condicionando, ¿no? Nunca le vas a dar una oportunidad. Pero por otro lado, para que se llegue a curar, entre comillas, se está llevando por delante a otros chavales, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto es uno de los temas, no es solo el bullying, pero bueno, es uno de los temas de las cosas que suceden en la trama que tiene que ver con el colegio, ¿no? En la urbanización, como sabes, ha pasado algo hace unos años y justamente antes de que terminen las clases, ese momento en el que los padres sabemos que es de caos alrededor de los colegios, con los coches en dobles filas, de los niños saliendo, los padres, ¿no? Como ese barullo generalizado, sucede el hallazgo de algo muy, muy terrible, ¿no? Y que pone otra vez de actualidad eso que sucedió y que podría estar relacionado con lo que va a suceder y con estos acontecimientos de los que te he hablado. Nos has contado un poco tu proceso creativo y el modo en que trabajas, pero esta novela es especialmente complicada porque vas cada pocas páginas cambiando el tiempo, cambiando el foco, cambiando el personaje. Entonces, ¿escribías de tirón mucha parte y luego ibas haciendo subdivisiones? ¿Te fueron saliendo un poco algunas piezas así, casi ya como encajadas, como si fuera un rosario? Sí, yo ya sé que es literatura, pero yo me imagino la película. O sea, Totalmente, pero para bien además. Bueno, o sea, yo lo que hago es que al final yo estudio comunicación audiovisual, entonces lo que intento es plasmarlo como si lo vieras, ¿no? Que es lo que me pasa a mí, que es que me lo imagino casi el primer plano, ¿no? de cada cosa y dónde poner el foco. Lo que pasa es que luego aprovecho las herramientas de la literatura para desarrollar y para hacer una serie de cosas y meterme en la psicología de los personajes que muchas veces en una película no puedes hacer, ¿no? Un poco de lo que estabas hablando, ¿no? De la novela policíaca y el thriller psicológico. Es que yo lo voy viendo y creo que he cambiado de orden como 3 capítulos, que creo que tenían más efecto. El primer corte de la primera parte lo he cambiado, era más bestia, o sea, adelantaba una información y la he retrasado un poco. Y sí he movido algún flashback que creo que encajaba mejor y sobre todo la gran dificultad con ir para atrás para mí aquí era que el lector no sintiera que la historia avanzaba. Era la gran dificultad. Avanza, pero he tenido que cortar, que limar, ir al grano y demás, porque todas las partes de flashback es muy importante que se cuenten en la primera parte, porque la segunda parte ya sabes por dónde van los tiros un poco y ahí no entran. Pero claro, si cuentas todos los flashbacks en la primera parte, no avanzas. Que realmente, y además yo te hago creer que es una serie de cosas. Efectivamente. Y una vez que ya sabes esa serie de cosas, tampoco quieres que te las repitan 7 veces, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo complicado, pero ha sido no tanto a nivel de estructura como de síntesis. Que una vez más, el periodismo, mi madre me dijo, todo sirve, estúdialo. Me dijo, yo estaba desesperado, teletipos, información, noticias, resumen, un titular, resume esto. Yo estaba horrorizado, yo lo que quería era thriller y películas y
Thomas Mann y, ¿sabes? Es que yo digo, pero yo no quiero hacer esto. Y mi madre me decía, y al final, bueno, en la escuela de teatro pues también, es que todo está relacionado. Yo los personajes los construyo como trabajo los personajes que me llegan como actor. Los buenos no son buenos todo el rato, los malos no son malos. Hay una doble moral, ahí pasa una cosa muy, muy fuerte y es un momento que a mí me encanta, ¿no? Que hay dos madres que se miran y es súper políticamente anticorrecto, ¿no? Pero están felices de que haya pasado una cosa terrible. Y se sienten muy mal, pero dicen... Esa escena no pude aplaudir porque iba leyéndote en un avión, camino de Dublín, entonces me pareció fue ponerme a aplaudir en medio. Pero hubiera aplaudido. Esa escena es maravillosa. Claro, porque nos representa. Además, pues, lo dices, por ejemplo, tú como ciudadano te metes dentro. Hay de esas momentos dos madres, en los que decimos que a gusto me he quedado. Y es terrible. Pero somos un poco así, y entonces te pueden caer mal o bien. Yo hay una cosa que tengo muy claro, que es como, siempre hay esta cosa como de los protagonistas te tienen que caer muy bien y tienen que ser muy buenos, y aunque les haya pasado esto, tienen... Y a mí hay un punto en el que, y muchas veces lo leo, es que me caen mal, y digo, claro, es que si tú te metes en la psicología de todos nosotros, a ratos te voy a caer muy bien y a ratos seguramente te caiga mal. Porque no todos somos iguales y opinamos de manera distinta, tenemos contradicciones. Totalmente. Y somos egoístas, y para unas cosas somos muy generosos y para otras solo miramos lo que nos interesa. Exacto. Y somos así, el ser humano es así. Y sobre todo cuando vas a la novela negra y a situaciones muy al límite, que es lo que mueven a los personajes, un poco lo que decías de lo que le llevaba a conocer las causas, que lleva que es un poco lo que a mí me mueve también. O sea, tú te iba a decir, en todas tus novelas, por eso eres un observador, como has dicho, de lo que ocurre, de lo que sucede, indagas en lo que hay por dentro. Sobre todo porque a mí lo que me da miedo son cosas que pueden suceder y cosas que están alrededor. Y además yo escribo los libros muchas veces inspirado en cosas de hechos reales, y conforme los saco, el año pasado con La matriarca me pasó igual. Hubo como 3... Bueno, ahora se está juzgando a esta señora que mató a su casera. Efectivamente. Ni en mis novelas. Ni tú te atreviste tanto y mira la realidad. Y entonces esto pasa igual. Hoy lo acabamos de comentar, ha habido hay como 3 o 4 casos, y además yo no sé, como el móvil te escucha, estas cosas me salen todo el rato, claro, como en el País Vasco, etcétera, etcétera. Pero es verdad, una serie de casos que dices, claro, pues es que... Además te digo, y por eso me ha golpeado la novela como me ha golpeado y va a golpear a los lectores, porque se nota la verdad, se nota la realidad. Bueno, porque al final el libro va de... Somos un rebaño y los pastores nos tienen que cuidar, pero ¿qué pasa cuando los pastores, cuando nos tienen que proteger de los lobos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los lobos están entre el rebaño y el pastor no lo ve, ¿no? También hay un punto que como sociedad no sucede, y cuando suceden crímenes y pasan cosas no las ves venir, porque si no, ¿no? Hay una cosa estupenda de leerte, Pablo, que para bien recuerdas a novelas que uno haya leído, a autores que uno siga, pero luego eres tú. O sea, no se puede decir, uy, clavadito a Simenón, clavadito a Agatha Christie. No, luego eres muy tú. Es que no encuentro otra manera. A mí eso, mira, mi editor, al que adoro, me lo dijo al principio. Gonzalo Albert. Me dijo al principio, claro, aquí lo más importante es tener voz. Tener tu voz. Claro. Y claro, yo soy un personaje. Es que yo... Claro, yo he mamado esto. Yo soy un fanático de la novela negra y del thriller, y me he visto las películas más raras, y por eso intento hacer libros un poco incómodos a ratos. O sea, que sea una novela negra a muerte. Tú cuando ves un hecho real y cuando ves algo, la gente luego no tiene concesiones. Y en la novela negra todo el rato hay como ese miedo de ir para adelante, para detrás. Y a mí me gusta ir a muerte, ¿no? Y yo creo que ese es mi... Y apretar, pero porque es... Era un poco lo que decía antes de cómo me acerco también a los personajes. Yo con los personajes intento exprimirlos y me pongo en los dilemas, ¿no? No quedarme en la parte cómoda, el bueno. Hay algo aquí que dices, ¿dónde te pones? ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué debates? Es que, claro, no lo puedo contar, ¿no? Pero hay algo de ponerte un poco al límite como lector, y como de, ¿tú qué harías? ¿no? Exactamente, y como te digo, como has dicho en esas dos madres que se miran, te pones en una madre, te pones en la otra, te pones en aquella otra madre que está allí, a la que están mirando. Que al principio la había olvidado, y para mí es un pilar en este libro, porque muchas veces no se da voz a ese personaje, ¿no? En la sociedad. Y me parece que es bonito.
Pues Pablo Rivero, gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias a ti por haberlo leído, por haberte leído los anteriores. Y los que vengan. Bueno, aquí ya me tienes ya. Y por tener este programa, que es maravilloso, que se puede hablar de libros. Fíjate, María José Peláez, la directora del canal, nos lo permite y aquí seguimos. Pues bueno, en el ángulo oscuro del salón con el arpa, pero con invitados como tú. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pues ya saben ustedes lo que toca, ¿verdad? Sí. Sentirnos parte del rebaño, pero a veces está muy bien cuando somos rebaño de lectores y vamos buscando aquello que nos interesa y nos gusta. Que en este momento dicen ustedes, por lo que Pablo ha apuntado, igual se iba a incomodar, bueno, déjenla para mañana. Pero ya les digo yo que como abran la primera página, ni para mañana ni para tal, en media hora. De hecho, el arpa está hoy muy contenta, a pesar del ángulo oscuro del salón, porque también han leído la novela. Y las que está leyendo ahora, dentro de muy poco, las compartiremos con ustedes. Gracias.